Por favor, abra su Biblia allá en el libro de Isaías, de favor. Isaías capítulo 58, de favor. Isaías capítulo 58 es un pasaje muy interesante porque los primeros versículos tienen que ver con una confrontación seria de Dios para su pueblo. Pero yo quiero nada más ver dos pasajes con ustedes. El primero tiene que ver con la base que nosotros usamos para como congregación, ¿sí? ¿Por qué nos llamamos Huerto del Rey? ¿Por qué usamos ese nombre y en base a qué? No porque se nos ocurrió nada más, sino porque tenemos una base bíblica que pretendemos ser y cumplir el propósito de Dios. Está en el versículo 8. Isaías capítulo 58, de favor, versículo, 11. Primero lo voy a leer en la versión 60, que posiblemente es la Biblia que usted trae. Y después voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea, que igual es más actualizada. Escuche por favor lo que dice el versículo 11, 60. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás saciado como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahora bien, este versículo es precioso porque es una promesa de Dios para nosotros los cristianos, no solamente para nosotros Cuatro Poniente, sino para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Y nosotros lo hemos hecho para nosotros. Serás como un huerto de riego y serás como un manantial cuya agua nunca falta y que puedes ofrecer esa agua. Y que también dice que Él dará vigor a nuestros huesos y que Él iba a saciar nuestra alma. Esa es una gran bendición. Ahora, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, entonces yo el Señor te guiaré siempre. En tiempos de sequías te satisfaceré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos. Y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Si nosotros nos quedamos allí, bueno, no seríamos honestos en el sentido de decir, bueno, ya la hicimos, porque toda bendición y toda promesa y todo privilegio también tiene cierta responsabilidad. Para hacer ese huerto de riego, para hacer ese huerto que Dios espera que seamos, cuyas aguas nunca falten. En el versículo siguiente, versículo 12, nos habla de lo que usted y yo tenemos que hacer. Versículo 12, versión 60. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Quizá usted me pueda decir, bueno, pero este no es un gran problema porque también Dios nos está diciendo algo muy especial que vamos a hacer. Sí, pero eso implica trabajo, eso implica inversión, eso implica una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Edificar las ruinas antiguas. Se dice que es mucho más fácil y que es más viable o mucho mejor construir algo nuevo desde cero que restaurar, porque implica mucho más trabajo. Que es más fácil empezar de cero y empezar a trabajar que buscar una restauración, porque implica más tiempo, implica inversión de más dinero, implica también más trabajo, implica ver cuál era el estado original para poder hacerlo y replicarlo. Que si sencillamente nosotros nos dedicamos a hacer algo nuevo. Sí, pero Dios nos dice que nosotros reedificaremos las ruinas. Y no solo eso, dice también que seremos llamados reparador de portillos y reparador de calzadas que había. Un portillo pueden ser dos cosas. Puede ser una puerta chiquita en medio de una puerta grande.
y que regularmente, como la puerta chica es la que se tiene más acceso y se abre y se cierra más continuamente, que necesita más reparación que una puerta más grande. Y que a veces resulta mucho más difícil reparar esa puertita porque a veces se tiene que bajar toda la puerta grande. Y ese puede ser un portillo, una puertita chiquita. Pero también un portillo se puede traducir como una grieta en un muro grande. Cuando en la antigüedad las ciudades se construían, se levantaban los muros, bueno, el acceso para las personas que no deseaban que entraran, como los ladrones, e igual toda serie de aves o animales carroñeros que no se quería el acceso, bueno, buscaban una grieta por donde accesar, y ese era un problema, porque aunque estaba toda un muro, esa grieta hacía que entrara lo indeseado. Ese también se puede traducir como portillo. Y aquí en este pasaje dice que fuimos llamados a restaurar ruinas, a restaurar los portillos o restaurar y cerrar las grietas que pudiera haber ahí. Ahora, ese mismo versículo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Escuche el versículo 12. De generación en generación, tus descendientes edificarán las ruinas y tus cimientos de antaño, y tú serás como un reparador de ruinas y restaurador de calzadas que antes o en otrora eran intransitables. Hay dos palabras que usa aquí este texto: reparador y restaurador. En la vida cotidiana nosotros tenemos que hacer eso: reparar continuamente, restaurar continuamente. Si nosotros no ponemos atención a nuestra vida personal, nosotros caminamos nada más así, ahora sí, por inercia, sin tener la actitud de reparar, de construir o de restaurar, tarde o temprano quedaremos inservibles. Quiero que vayamos a una historia donde nos muestra esta necesidad. Esta historia está en el Evangelio de Lucas, por favor. Es algo que pasó cuando Jesús llamó a 4 de sus discípulos. 4 de ellos que fueron pescadores y que estaban junto al lago de Genesaret o de Galilea. Y esta historia es interesante porque menciona, aunque aquí solamente una palabra y luego la otra en un pasaje paralelo, menciona las dos cosas que quiero que usted y yo tomemos en cuenta. De manera personal, como congregación, e igual como familia. Dos cosas que son importantes. Quiero hablar sobre la necesidad de mantener o de dar mantenimiento y la necesidad de restaurar. Y quizá usted diga, bueno, no sé de qué se va a tratar. ¿Me sigue tantito, de favor? Lucas, capítulo 5. Usted tiene como título, quizás la mayoría de las Biblias, dice la pesca milagrosa. Bueno, ¿por qué es milagrosa? Me salto para que ustedes vean qué es lo que ocurrió en esa pesca. Y después quiero que veamos los elementos, o por lo menos aquí un elemento que es importante para esa pesca milagrosa. Si usted y yo queremos tener éxito en lo que hagamos de manera personal, si usted y yo queremos emprender y hacer algo en nuestra vida, tenemos nosotros que tomar en cuenta algunos principios que son importantes. Si usted se salta, por favor, si quiere una pesca milagrosa, vea, por favor, lo que dice en el versículo 6. Y habiendo echado las redes, ¿sí? Después de haber estado trabajando y no habían pescado nada, dice que echaron las redes y gran cantidad de peces cayeron en las redes, de tal manera que su red se rompía. Era grande, que tal el éxito de redes llenas, que la red estaba a punto de romperse, y no solo eso, sino el peligro que corría es que esa sola barca que había hecho
esa pesca se pudiera hundir y se perdiera la pesca y se perdiera la barca y aún se pudieran ahogar los que estaban allí pescando. Pero entonces hicieron algo, versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Si observa, por favor, un gran milagro, no solo de una barca, sino de dos. Y tuvieron que pedir ayuda a una barca que estaba cerca para que les viniera a echar la mano, y aún así ambas barcas estaban a punto de hundirse. Eso se llama éxito. Usted y yo, lo que queremos hacer, los planes que usted tenga, lo que usted ha pensado hacer desde tiempo atrás, no precisamente este año, pues es hacer algo que valga la pena, es hacer algo que tenga éxito. Y a lo que me refiero de éxito no es hacer quizá a lo mejor muy rimbombante, pero por lo menos que lo que usted haga valga la pena, sea duradero y termine en buen término. ¿Me explico? O sea, todo lo que usted hace, nadie de ustedes y nadie emprendemos algo con la idea de fracasar. Nadie emprende algo diciendo, no, pues le voy a ver qué sucede. No, usted invierte su tiempo, su dinero, su esfuerzo, todo lo que usted quiere hacer, lo invierte porque al final de cuentas quiere tener una red llena de peces. Sin embargo, para tener ese éxito, hay por lo menos dos cosas que hacer. Recuerde, por favor, no se lo olvide que somos llamados a ser reparadores y restauradores. Pero para eso, bueno, hay una cosa que es indispensable. La primera está aquí, que le quiero hacer notar. Ahora sí, leamos toda la historia. Aconteció que estando Jesús, versículo 1, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Ahora, si sigo leyendo, se dará cuenta que aunque estaban lavando sus redes, lo que habían hecho había sido infructuoso. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de ella un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La primera cosa que necesitamos en nuestra vida tiene que ver con lo que dice la última parte del versículo: lavar sus redes. Y aunque en el contexto dice que no habían pescado nada, ellos habían descendido a la orilla de la playa y hacían lo que todos los días hacían después de pescar, con éxito o sin éxito, ¿qué? Lavar sus redes. Y la primera cosa que necesitamos para tener éxito en nuestra vida es lavar nuestras redes. Se dice que hay dos cosas que son muy importantes para que una industria funcione. Esas dos cosas tienen que ver con dos palabras. Número uno, mantenimiento, y número dos, reparación. Y que ambas son importantes. Y la primera es tan importante como la segunda, pero en la primera se le tiene que dar un poquito de más énfasis en el mantenimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Se dice que el mantenimiento y la reparación es algo así como el mantenimiento es proactivo y la reparación es reactiva, porque es algo que reaccionamos porque lo tenemos que hacer, ya no nos quedó de otra. Pero el mantenimiento es algo que tiene que ser continuo, en el que usted y yo tenemos que poner atención en lo que necesitamos hacer si queremos tener éxito en lo que hagamos. Les voy a poner un ejemplo rápido que a lo mejor todos ustedes conocen, especialmente a lo mejor los hombres o ya las mujeres, de lo que implica mantenimiento. Posiblemente en casa usted tenga una cisterna y en la parte de arriba usted tiene su tinaco
para que el agua de la cisterna suba y ahora sí le baje agua del tinaco, ¿no? Y entonces usted puede tener agua en casa. Esa bomba, usted tiene que estar muy atento en cómo está funcionando y en cómo se oye. Cuando una bomba está en buen estado, casi no se oye, nada más oye el clic del automático y empieza el pequeño sonido de la bomba y usted sabe que está funcionando. Pero cuando esa bomba empieza a tener fallas, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza usted a escuchar algo, porque empieza a hacer más ruido del cotidiano. Y sube el breaker, sube el automático y empieza. Y a lo mejor después de un minuto ya no se oye, porque a lo mejor se acomodó lo que le llaman los bujes. Pero eso no significa que esté bien. Significa que usted tiene que poner atención a eso. Porque la próxima vez va a ser lo mismo. Y si hizo ruido 1 o 2 minutos, ya después el ruido va a continuar 5 minutos. Y si hizo ruido y se apagó, y si la próxima vez que vuelve a encenderse ya no se apaga, usted sabe que ya tiene un problema serio con esa bomba. Así que antes de que esa bomba de repente se queme o se pare, usted tiene que traer al plomero, quitarla y mandarla a reparar. Y quizá la reparación le salga mínima, porque le pueden decir, mire, son los bujes, la flecha, esto, y le vamos a dar mantenimiento. Y se lo regresan a casa y funciona. Pero si usted no pone atención en el mantenimiento, porque aunque esté oyendo, hace caso omiso del ruido, eso le va a causar problemas. La bomba se le va a quemar, ¿sí o no? Y entonces la va a llevar y le va a decir, no, pues lo hubiera traído antes, pero ahora mire, ya no sirve y le recomiendo comprar otra bomba. ¿Y cuánto cuesta? No, pues 3,000 pesos. No, pues 4,000 por el caballaje que trae. Y usted dice, no, pero no es posible. Bueno, si usted la hubiera traído cuando empezó a ir el ruido, le hubiera costado 300 pesos la reparación, el servicio. ¿Sabe que a veces así nos pasa en los hogares? Que empieza a haber ruido en casa. ¿Y qué es lo que usted hace? Lo ignoramos, ¿no es cierto? No, no pasa nada. Es cuestión de adolescentes. ¿Seguro? Y si no corregimos, eso se va a hacer un carácter. No pasa nada. Es entre los chamacos que se están peleando entre ellos. Así son los hermanos. ¿Seguro? Es que no pasa nada. De repente desde chiquito le ha gustado tomar las cosas. ¿Seguro? Si nosotros no ponemos atención, antes, cuando oímos ruido, tarde o temprano, la bomba se le va a echar a perder. Eso es mantenimiento. Lo mismo pasa en una industria que usa maquinaria. El ingeniero que está a cargo industrial tiene que estar al pendiente de todo para estar escuchando, revisando, y si hay una polea, si hay un motor, algo tiene que, en ese momento, ¿sabes qué? Páralo, lo cubrimos, podemos caminar con esto, pero esto no va a seguir adelante porque si no nos va a parar toda la producción. Y entonces se le tiene que dar mantenimiento, porque si no se le da mantenimiento el problema va a ser peor, porque entonces ya no va a producir lo que se tenga que producir de manera cotidiana o lo que se haya producido por no dar mantenimiento. Ahora, vea por favor lo que dice este pasaje, que después de haber trabajado toda la noche, en este caso, Simón y su hermano Andrés descendieron a la barca y ¿qué hacían con las redes? Las lavaban. Y quizá usted puede decir, bueno, pues no es mucho. Bueno, déjeme de explicarle la razón por las que la estaban lavando, porque eso es mantenimiento. Mire, los peces, como cualquier ser vivo, usted y yo, cuando entramos en un periodo de estrés, un susto, una situación de problema, en ese momento generamos unas hormonas. Usted lo siente de repente frío, o su reacción es darse vuelta, es normal.
Si pudiéramos tener la capacidad de poder oler ese olor que despedimos cuando estamos en una situación de peligro o de estrés, pues nosotros pudiéramos saber cuando alguien está estresado. ¿Sí me están siguiendo? Los peces y cualquier otro animal, cuando también están en una situación de peligro y pasan por estrés, también generan ese tipo de hormonas. En el caso de los peces se llama nerepinefrina. Cuando un pez se estresa, es decir, le avientan la red y se juntan todos los peces. Usted ha visto que de repente en una red están salte y salte todos. Pues entre ellos hay fricción, pero también están despidiendo esa hormona. Y esa hormona genera un olor. Pero también hay otro detalle. Cuando un pez siente peligro, esa hormona la despide y a través del agua puede hacer que cientos de peces perciban ese olor porque, aunque parezca raro, también los peces huelen. Uno de los que tienen el sentido del olfato más afino son los tiburones. Por eso, cuando quizá a kilómetros, así literal, huelen que hay sangre, ellos van hacia donde está la sangre, porque la huelen. Se desprende ciertas partículas que viajan así inmediatamente y ellos lo huelen. Entonces, cuando un pez está en estrés, si no ha entrado a la red y está a lo lejos, ese pez lo que hace es despedir esa hormona, esa sustancia, y hace que los demás peces digan, peligro, ni nos acercamos. Así que entonces ese lugar ya no es apto para pescar. Pero si cayeron en la red, entonces la red se impregna de esta sustancia. De tal manera que si cuando se pesca otra vez y se lleva la red y se echa en el mar sin haberla lavado, esa red queda impregnada de esa sustancia. Y entonces los peces la huelen y la pesca no va a resultar en un éxito. Porque no se van a acercar los peces. Porque las redes están sucias. La primera cosa que necesitamos en nuestras vidas, en ese mantenimiento, es lavar nuestras redes. Es lavar nuestras vidas. Y aunque usted y yo pareciera ser que, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe? La Biblia nos enseña que usted y yo desprendemos un olor. Quiero mencionarle rápidamente 3 cosas de la razón del por qué lavar nuestras redes. Número 1, cuando usted y yo lavamos nuestras redes, y me estoy refiriendo a nuestras vidas, a las cosas que nos rodean, a su familia, a lo que usted tiene, hacemos que la pesca sea eficaz, que lo que emprendamos tenga éxito. Recuerde por favor que estaban lavando sus redes y Jesús les dijo, echen sus redes. Y ellos obedecieron y por la palabra de Jesús se llenó aquella red. Sin embargo, ellos habían hecho lo suyo. ¿Cuál fue? Lavar sus redes. No solo es en el nombre de Jesús. Muchos de nosotros nos hemos vuelto hasta medios místicos y como que el nombre de Jesús lo usamos como si fuera un amuleto, ¿no? En el nombre de Jesús. Oh, no es cierto. En alguna ocasión a 2 judíos exorcistas que vieron que por el nombre de Jesús se echaran fuera demonios, estos hombres vinieron y vieron un endemoniado y entonces dijeron, bueno, pues en el nombre de Jesús del que predica Pablo, sal fuera. Y entonces se voltea al demonio y le dice, bueno, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes ni los conozco. Y les dio una corretiza, porque no es la frase, no es la forma, ¿sí? Usar en el nombre de Jesús. Es primero Dios, me encomiendo a Dios. Pues diga lo que usted quiera. Pero no es un amuleto el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Tiene que ver con algo. Primero, obediencia. Pero la segunda cosa tiene que ver con una preparación.
con lavar sus redes, porque lavar las redes va a aumentar la eficacia de su trabajo. Tener limpieza en nuestras vidas. Que cuando usted y yo diario estamos en nuestro hábitat diario, en casa, en familia, en trabajo, ¿sabe usted que despedimos un olor? Mire, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Ahora, no solo para Dios, sino también para los que se salvan, para los que son cristianos y para los que también se pierden, para los que no son cristianos. Nuestra vida produce un olor y ese olor puede ahuyentar a otros peces para que se acerquen. Ese olor y esa vida sucia que tenemos puede hacer que lo que emprenda, por más que lo planee y lo organice, no suceda nada. Eche su red y la sacará otra vez vacía. Echa tu red, joven, con tu vida sucia y tu vida será de igual infructuosa. Y tarde o temprano caerás en una situación de decepción. Toda la noche he trabajado y no he pescado nada. Me he esforzado, le he hecho esto y no ha pasado nada. Pregúntate si has lavado tu red. Porque tu vida tiene que ser un olor grato para los que se salvan y aún para los que se pierden. Porque se huele. La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La segunda razón por la que se tenían que limpiar, lavar las redes y dar ese mantenimiento era por el siguiente: no solo para que no oliera, sino para eliminar restos de materia orgánica que durante la pesca se quedaban atrapadas en la red. Algunas veces eran pequeñas algas que se quedaban atrapadas. Ahí estaban. Si no se lavaban a conciencia y no se quitaban, ahí se quedaban. También en el proceso, cuando los peces están burbujeando, saltando en la red, se están lastimando entre ellos y de repente las escamas se quedan pegadas en la red, o a veces está la fricción que un pedacito de carne de pez se queda pegado allí. Eso hacía y hace en la actualidad lo siguiente: que cuando se vuelva a aventar la red sin haber lavado, esa sea una razón para atraer depredadores no deseados a la red. Y entonces vengan esos depredadores y quieran comer la alga o el pedacito de carne que está allí, y al comerlo rompan la red. Y entonces resulte en un problema mucho más grande. Ya no solo no hay pesca, sino también ya no hay red, porque la red se rompió. Nuestra vida tiene que ver algo con eso. Si tú no te limpias, tú vas a traer depredadores indeseables en tu vida. Si tú no limpias tu vida, vas a tener gente cerca de ti que te van a dañar. No solo ellos a ti, sino su presencia te va a dañar, porque nadie se va a querer acercar a ti por esos depredadores que están pegados a ti, porque tu red no la has limpiado. Y además tu red se está deteriorando. Tu vida literalmente se está deteriorando y no te das cuenta. Y sientes que todo está bien porque según tú lo tienes en control, pero no es cierto. Tarde o temprano tu red se va a romper, porque esos depredadores van a venir a ti. Porque eres, en otras palabras, tú ahora la carnada. Y es tu red que no has limpiado. Es tu red que no has tenido el cuidado de quitarle las algas que no sirven para nada. Es tu red que no has tenido el cuidado de hacer una limpieza en tu vida. Y tarde o temprano vendrá un tiburón y va a comer esa red. Y tú te quedarás triste, solo,
y pensando por qué. La razón se llama negligencia o soberbia, que no quisiste limpiarlo, no sé, como quieras llamarlo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, así que si alguno, vea, se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Necesitamos limpiar, necesitamos lavar nuestra red. Es tiempo de lavar tu red, porque despedimos un olor no tan grato. Es tiempo de lavar nuestra red, porque estamos atrayendo depredadores que tarde o temprano nos van a lastimar a nosotros. Y la tercera cosa, ¿por qué lavar la red? Es sencilla, porque se previene el desgaste. Les explico. Cuando se echa la red, después de sacarla, se tiene que limpiar pero bien, porque además de la sustancia que se queda impregnada en la red, también el agua, que es altamente salina, se queda impregnada en la red. Y esa sal, también como otros residuos que están en el mar, que son ingredientes que están allí, ¿qué es lo que va a hacer? Van a debilitar los materiales de la red. ¿Sí? O sea, no solamente es el olor, sino la misma sal va a hacer que por muy buen material que sean los hilos de la red, esa sal va a terminar destruyendo aquella red. Quizá ustedes han visto reportajes de barcos que se han hundido y que después de tiempo ya no los pueden sacar por una razón. Porque la sal y los elementos del agua de mar destruyeron, oxidaron el fierro y los destruyeron. El Titanic no se puede sacar porque se sabe que si lo sacan se puede partir en dos, así que mejor prefieren tenerlo allí como un monumento. ¿Por qué? Porque han pasado años y el agua se ha impregnado. No, la sal se ha impregnado y ahora es un peligro sacarlo. Exactamente pasa lo mismo en nuestras vidas. Si nosotros no limpiamos nuestra vida, esa sal, tarde o temprano, va a hacer que perdamos eficacia en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana. Porque estaremos siendo frágiles, nuestra red es frágil. Espero me esté entendiendo el símbolo que estoy usando. Porque nuestra fe, nuestra vida es frágil. Y por eso necesitamos limpiarla. Uno, por lo que se quedó impregnado de los peces que va a ahuyentar a otros. Dos, a otros los va a traer por lo que se le pegó. Y tres, a otros los que va a pasar es que se van a romper y van a ser frágiles sus redes. Y va a terminar su vida arruinada, que no va a servir para nada. Y que aunque se le parche, se le trate de amarrar algunas cosas allí, será una ruina. Porque pudiendo tener, porque muchos pueden tener la capacidad, o pudieron ser personas prometedoras cuando eran jóvenes, por la capacidad intelectual, física, por todo lo que quisieron, pero no fueron capaces de limpiar su vida. Y la sal se les pegó. Tarde o temprano, su red se rompió. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de limpiarlas. Porque ese es un gran problema. No es lo que está afuera, quiero que entendamos eso, porque somos muy buenos para echarle la culpa de nuestras desgracias a los demás. Mire, Romanos capítulo 7, versículo 15, 16 y 17. El apóstol Pablo habla de un problema y ese problema es el pecado. Y dice lo siguiente, porque yo lo que hago no lo entiendo. Porque lo que yo quiero, pues
porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego sigue en el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que entonces que la ley es buena. De ninguna manera. Ahora, vea por favor cuál es el problema. Ya no soy yo, sino que el pecado que mora ¿dónde? En mí. Qué fácil es echarle la culpa a los demás. No tengo éxito o no ha sucedido nada en esto porque fulano, sutano, mengano, mis papás, mis hermanos, mis amigos, los vecinos, o sea, nadie me quiere, todos me odian. Y es muy fácil echar la culpa cuando nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad de limpiarnos, porque el pecado que mora en nosotros, no en el otro, el pecado que mora en mí, eso me hace que yo haga lo que no quiero. Y eso me inclina a hacer lo incorrecto delante de Dios. Es mi pecado, no la forma en la que me enseñaron, no mis vecinos, no estos, es lo que hay dentro de mí. Así que la primera cosa que necesitamos se llama mantenimiento. Cuidado cuando su vida se pare porque no le ha dado mantenimiento. Ahora, ¿se arruinó la vida? No, porque hay una segunda cosa que tenemos que hacer tarde o temprano. Porque muchas veces con ese mantenimiento que le demos, de todos modos a veces se rompe una máquina. Se echa a perder por algo externo, una descarga que no estaba contemplada. O de repente le cayó agua a la bomba y pues se le metió por algún lado y no estaba contemplada. Y se echó a perder. Allí entonces se necesita la segunda cosa, que se llama reparación. Y lo que nosotros necesitamos, número uno, es mantenimiento en nuestra vida, lavar nuestras redes. No les voy a pedir que levanten su mano, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros, como su servidor, estamos obligados y necesitamos hoy, que estamos empezando este año con todos los planes, porque queremos una gran pesca, porque tiene planes, porque tenemos planes como congregación. Necesitamos lavar nuestras redes. Es importante lavar sus redes. Y ya expliqué por qué. Sin embargo, también tenemos que hacer otra cosa. Y esa es reparar. Porque a lo mejor consciente o inconscientemente algo pasó y necesitamos repararlo. Debemos de ser honestos. Y debemos de decir, sí, fui descuidado. No lo hice porque fui descuidado aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reparar. Por favor, quiero que veamos el pasaje paralelo de aquí, del que estamos leyendo. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 4, de favor. La segunda cosa es reparar. Les decía que una es proactiva y la otra es reactiva. Proactiva es mantenimiento, lo hacemos antes de. Pero la reparación ya es reactiva, ya reaccionamos, ya se nos rompió, ya se nos quebró, ya se nos rompió la red. ¿Qué tenemos que hacer? Repararla, punto. No se ha perdido mucho. Quizás no se vea muy bien esa reparación, pero lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que veamos el pasaje paralelo. Y recuerde que eran dos barcas que dice Lucas. Y quiero que ahora vea que son las mismas dos barcas, pero ahora aquí ya describe quién estaba en una y quién estaba en otra. Versículo 18, Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Sí? ¿Recuerda dos barcas? Ahora, la primera dice que vio a uno que era Simón y al otro era Andrés, y que entonces estaban echando su red en el mar. Versículo 19. Jesús les dijo, venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ahora, en Lucas menciona que hay una segunda barca. No menciona los nombres, pero sí aquí nos menciona quiénes estaban en esa barca y qué estaban haciendo. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que hacían ¿qué?
remendar las redes. Muy bien. Remendar las redes. Remendar las redes es un trabajo mucho más minucioso. Y muchas veces tenemos que hacerlo, aunque no nos guste. Recuerde que en Isaías dice que seremos reparador de portillos, ¿sí? Y reparar a veces no es tan fácil. No solo es agarrar esta puertita, bájala, sino baja toda la puerta grande. Reparar no solo es, pues, échale tierra a esta grieta para que no se vea. No, ábrela, porque quizás hay otras piedras que están a punto de caerse. Y después vamos a reparar esto. La reparación no será siempre fácil. La reparación también puede ser difícil, pero necesaria. Si es que queremos seguir caminando. Y si queremos seguir caminando y tener éxito en nuestra siguiente pesca, es tiempo de reparar. Es tiempo de poner orden en nuestra vida. Remendar la red asegura que se siga funcionando de manera correcta. Las redes se someten a tensiones con los mismos peces. Quieren salirse. Se someten a tensiones también abrasivas porque de repente pegan en un coral y se van friccionando, se van raspando los hilos. Y cuando se saca, se tiene que tomar en cuenta, se tiene que colgar la red después de haber lavado y empezar a ver cuadro por cuadro en donde necesito remendar esa red. ¿Qué remiendos tenemos que hacer en nuestra vida? Porque si usted echa otra vez su red en el mar y no saca nada, es porque quizás haya un boquetote grande que se le esté saliendo allí el pez. Un boquete de finanzas no controladas. Un boquete de problemas personales, de adicciones, donde se esté gastando de más. Un boquete de relaciones personales en mi familia. No sé, busque de todas. Pero por favor, es tiempo de extender su red y ver cuadro por cuadro en dónde necesito amarrar. Y cada cuadro es importante. Porque si yo digo, no, esto está en la esquina, no me va a causar mucho daño. O puedo decir, no, todo esto aguanta. En la próxima se va a romper. Así que es mejor y preferible empezar a romper, a remendar la red. Porque tendrá que aventar su red pronto. Si quiere sacar peces, lo tiene que hacer. La red va a perder su eficacia si nosotros no la remendamos. La red va a perder su eficacia si usted y yo no la remendamos. Ahora, nada más para cerrar, hay un versículo que quiero dejarle, que tiene que ver precisamente con esto de remendar la red. Ageo, allá en el Antiguo Testamento, de favor. Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6. Es un profeta que muy pocas veces lo hemos leído. Sin embargo, es un profeta que confronta al pueblo de Israel, como Dios nos confronta a nosotros. Ageo 1, versículo 6. Fíjese bien lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Medita bien, pon atención en tu red. Y luego dice en el versículo 5, siembras mucho y ¿qué? Como dice su Biblia, sembréis mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, sigues teniendo hambre. Bebes y no te quedas satisfecho, sigues teniendo sed. Te vistes y sigues teniendo frío. Y el que trabaja a jornal con un salario recibe su salario y cuando lo recibe es como si lo echara en saco roto. ¿Les suena semejante? ¿Les suena esta idea? Es que no me alcanza para nada. Es que trabajo como negro ni siquiera para vivir como blanco. Siembras mucho
y recoges poco. El trabajo de un campesino era de sol a sol, fuerte. Pero qué triste, después de haber sembrado una hectárea, hacer sus cuentas, que quiere, que va a cosechar tanto de grano, de trigo, de lo que sea, y que cuando llegue el tiempo de la cosecha, las horas que invirtió, el trabajo que invirtió bajo el sol, simple y sencillamente no haya sido redituable porque cosechó poco. Y podrá decir, es que llovió mucho, es que una plaga, lo que sea, pero terminas frustrado porque sembraste mucho y recogiste poco. Y luego dice, la última, es como un trabajador que recibe su salario y como si cuando lo está recibiendo, lo está echando, ¿a cuánto es? Estoy cero. No me alcanza. No me alcanza para nada. ¿Será que tengamos que ver, que hacer lo que dice este versículo? Meditad bien en tu camino. Medita bien cómo has estado viviendo. Porque esto solo es una señal que Dios está hablando a tu vida. Que algo estás haciendo incorrecto. Que algo no estás haciendo bien. Mientras yo estaba leyendo este pasaje, ¿se ha encontrado con gente que siempre se queja de todo? Es que no me alcanza para nada, hermano. Híjole, mi sueldo así íntegro se va. Mire, la gente que más se queja es la gente que tiene mucho más que el que no tiene. Obsérvelo. La gente que no le alcanza para nada es la gente que tiene mucho más para vivir, que hasta vergüenza le debería andarse quejando. Porque usted quizá ha platicado con gente con el salario menos que mínimo. Y sin embargo, siguen siendo unas personas generosas. Son unas personas que dan, que ofrecen. ¿Ha visto esas, ¿cómo se llama? Experimentos sociales que han hecho de llevar a un indigente una rebanada de pizza y se la dan la pizza y le dicen ten, toma, y él se asombra y lo primero que hace es levantarse, ir y compartir esa pizza con sus compañeros? ¿Lo ha visto? Pero muchos recibimos 1, 2, 3 pizzas y nos las tragamos. Y las guardamos para el día siguiente, porque quién sabe si mañana Dios me va a suplir. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Lo dice la Escritura. A mí me conmueven aquellas imágenes de indigentes que están en la calle, que les dan un pedazo de pan, una torta toda dura, y los están compartiendo con su perrito. ¿No se ha visto? Quien más se queja es el que más tiene y es el que más vergüenza tendría que tener, porque se ha vuelto una persona, se oye mal la palabra, pero es miserable. Primero, no es agradecida con Dios. Siembra mucho y recoge poco. Dice Ageo, se tienen vestidos y siguen teniendo frío. ¿Por qué? ¿Por qué? Medita bien en tus caminos. Medita si no es que tu red está rota y necesita ahora una red que se repare. Nos podemos poner en pie, de favor. Y hoy, mire, tenemos muchas cosas que hacer. Sentarnos y decir, bueno, como persona, usted como familia tiene planes. Si no los tiene, pues es otro problema muy serio. Ajá. Pero posiblemente quiere emprender esto, quiere emprender aquello. En otras palabras, quiere echar su red. No la eche si no la ha lavado. No la eche si no la ha colgado y no se ha fijado que tiene que repararla. Porque entonces su trabajo va a ser sin fruto. Cierre sus ojos, de favor.
Y podemos darle gracias a Dios hoy, en esta mañana. Podemos hoy pedirle a Dios que Él nos ayude a tener la capacidad de parar nuestra barca, de detenerla allí antes de volver a echar la red y empezar a lavar la red minuciosamente, a conciencia. De tener la capacidad de colgarla y aunque nos asuste ver tantos hoyos en aquella red y decir me va a costar mucho, pero lo tengo que hacer, voy a amarrar esta red. Quizás en algunos tramos tenga que romper ese tramo, ir buscar una cuerda para poder afianzarla bien, porque necesito una pesca milagrosa, porque necesito algo diferente, porque necesito que el Señor me bendiga. En tu palabra voy a echar la red, pero yo he tomado la decisión de limpiar mi red y de lavarla y de repararla. ¿Qué es lo que tiene que lavar usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer de una manera personal o en casa? No puede seguir pasando por alto las cosas que usted ve. Su motorcito empieza a dar ruido. Necesita mantenimiento. No crea que se va a componer solito. Nada se compone por sí solo. Se va deteriorando poco a poco. Y si usted no toma en cuenta con valor lavar esa red, y a veces esa red con esa limpieza tiene que echarle cloro, porque el olor es tan fuerte que necesita eso. Quiere levantar sus dos manos y decirle: Dios, aquí estoy. Estas son mis redes. Quizás las he venido jalando sucias, apestosas, y hasta este momento lo que he hecho ha sido infructuoso. Me he esforzado, pero reconozco que no las he lavado. Reconozco también que no he tenido el tiempo para repararlo. Quiero que otros los hagan, pero no va a repararse solito. No va a arreglarse nada solito.